El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes una serie de evidencias, una serie de reflexiones, una serie de pensamientos y que les sirvan a ustedes como argumentación cuando van a hacer terapia de reemplazo con sus pacientes y puedan en ellas disminuir un poco esa tensión, esa ansiedad, ese temor que existe en las pacientes precisamente al cáncer de seno. Esta es una charla muy sencilla, muy simple, pero creo que esa va a ser muy didáctica y creo que va a ser, pienso que muy provechosa porque hay términos que ustedes posiblemente ya conocen. Parte de mi motivación para esta conferencia fue este estudio que se hizo en Chile hace muchos años, en donde ellos en una encuesta preguntaban por qué las mujeres no tomaban terapia de reemplazo. Y encontraron que las que están enmarcadas ahí, creo que no, eran los miedos a desarrollar cáncer de seno y otro que era responsabilidad de los médicos que no le daban la suficiente información a los pacientes o no se la daban completa. Ellos hicieron una comparación entre una población americana y una población de ellos mismos, que creo que es la que voy a tomar de referencia porque pues los chilenos se parecen más a nosotros, tienen una idiosincrasia muy parecida a la de nosotros y creo que la podemos pasar a nuestro medio. Ellos encontraron, por ejemplo, que las pacientes de sector alto, que fue lo que hicieron en discriminación, sector alto y sector bajo, las pacientes que tenían más miedo eran las pacientes de alto estrato, mientras que las pacientes de bajo estrato tenían realmente poco miedo. Pero esto contrasta con el grado de información que les comunicaban los médicos a ellos. Porque estos pacientes de bajo estrato, pues el médico no se tomaba el tiempo para explicarle todo referente a la terapia ni para qué servía. Entonces, por eso uno veía que el porcentaje de desconocimiento pues era mucho más alto. Sumado que obviamente las pacientes del sector bajo, pues obviamente tienen una escolaridad más baja, obviamente las pacientes del sector alto pues obviamente tienen mucho más acceso a internet, saben más, y esas son las diferencias de miedo. Pero entonces, si ustedes se fijan este contraste, aquí 14 conozco, pues estas pacientes aparentemente tienen menos miedo. Lo que pasa es que el que no conoce y no sabe, pues, ¿a qué tiene miedo? Bien, y retomando el título, pues me parece que vale la pena concretar algunas definiciones en términos de asociación y causalidad. La asociación simplemente es una relación estadística entre dos factores que uno ocurre con otro, ¿sí? Como por decir la hipertensión arterial, pues está asociada a la edad, ninguna es causa de lo otro y por eso la presencia de asociación no necesariamente implica una causalidad. Y esta es una pregunta, pues, de sentido común, en donde uno se pregunta por qué unos pacientes se enferman y otros no. Lo tenemos con el COVID, porque unos pacientes se mueren de COVID, otros no, unos más graves no se mueren y los más jóvenes sí. Y surgen una serie de preguntas con relación a la terapia hormonal, que se pregunta uno, ¿por qué hay más cáncer de seno en la época de la menopausia cuando los niveles hormonales son más bajos? ¿Sí? Y por qué hay menos cáncer de seno en la época reproductiva, donde hay más niveles hormonales más altos, y además son pacientes que están expuestas a terapias de anticoncepción hormonal que usan obviamente niveles mucho más fuertes que las terapias hormonales. Y otras preguntas, ¿por qué las pacientes que deciden no tomar terapia hormonal les da cáncer de seno? ¿Y por qué los pacientes que tomando terapia hormonal no a todas les da cáncer de seno? Entonces aquí hay algo más de trasfondo, como miremos más adelante. La razón de eso es que no existen enfermedades monoetiológicas. Necesitamos un medio ambiente para que se desarrollen las enfermedades de todo tipo, genético, laboral, político, todo lo que ustedes quieran. Se necesitan que se desarrolle la paciente y, como le digo, el comportamiento de cada uno de los pacientes es un tema individual en el cual está bajo efecto de todo este universo y por eso no todo el mundo se enferma ni todo el mundo sucede eso. Y por eso, pues, hay unas definiciones
Y un ejemplo muy típico es, por ejemplo, el papilomavirus asociado al cáncer de cervix. Ustedes saben que, que puede estar presente el papiloma, o sea, es un agente que es necesario, pero no es suficiente si realmente no se desarrolla todo ese universo en el que estamos. Y creo que lo vivimos, hay pacientes que duran con papiloma años enteros y nunca desarrolla cáncer de cervix. Y lo mismo sucede con la tuberculosis, el bacilo de Koch que le enseñaban a uno en la facultad, que era el causante de la tuberculosis, pero no todas las personas que tienen el bacilo de Koch desarrollan tuberculosis y es por las razones anteriores. Y si vamos a algo mucho más complejo en este tipo, que son las enfermedades crónicas, en donde se necesitan mucho más factores para que se desarrollen esto, pues son factores que ni son necesarios ni son suficientes, y aquí creo que entra como ejemplo la terapia de reemplazo hormonal. No es necesario que haya hormonas para que se desarrolle cáncer de seno, porque lo sabemos, porque hay cáncer de seno que los pacientes no están tomando terapia en un momento dado. Bueno, esta diapositiva, que se la ha presentado en otras oportunidades, me parece que es bastante didáctica para que ustedes la tengan en cuenta para que se la expliquen a los pacientes. Los pacientes siempre, con relación al riesgo relativo, que en las mismas reuniones que nosotros tenemos con colegas, patinamos para definir ese concepto. Parece curioso así. Entonces, explíquenle a una paciente que es un riesgo relativo y verá que es complejo. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo que es muy clásico y que me parece que es de mucha utilidad. Si tomamos aquí la cifra del 1,26, que es el aumento, el incremento del 26% de riesgo relativo entre las pacientes expuestas y no expuestas, que es la cifra que salió del WHI, pues una paciente, si le dicen que es aumento del 26%, pues ¿qué interpreta la paciente? Que de cada 100 mujeres, 26 van a tener la posibilidad de desarrollar cáncer de seno, y eso es una cifra descomunal para un paciente, le parece inmensa. Entonces ahí comienza el error. Entonces hagamos aquí el ejemplo en donde podemos, con cifras muy elementales, explicar al paciente. Aquí tenemos la población general. Entonces tenemos un grupo de 100 pacientes que observamos de los 50 a los 60 años. Pacientes sin exposición a terapia hormonal. Al final del ejercicio vamos a encontrar que 2,8 mujeres desarrollan cáncer de seno sin estar expuestas a la terapia hormonal. Ese 2,8% en este caso es el riesgo absoluto. Y entonces apliquemos ese 26% a esta tabla y le podemos explicar al paciente un poquito mayor. El 26% del riesgo relativo, si lo ponemos acá, fondo de la tabla, en este sitio, el 26% de 2,8, ¿cuánto es? 0,7. ¿Sí? Y si esos 0,7 se lo sumamos a los pacientes que están expuestos, nos dan 3,5. Entonces, el impacto que tiene es entre las pacientes que no están expuestas a terapia hormonal y las que están expuestas bajo ese porcentaje, no alcanza a ser una paciente más en exceso expuestos a terapia hormonal. Son 0,7 de mujer, que creo que es un impacto pues bajo. Y las cifras pues, salen del famoso estudio de WHI, que siempre va a estar presente. Los pacientes que tomaron las terapias combinadas, aquí está manejando nuestro 1,26. Y cuando avanzamos a las pacientes que ya recibieron estrógeno solamente, pues ya las cosas cambian. Entonces dice uno, bueno, aquí comienza a haber diferencias. Porque el tema con cáncer de seno es que lo hemos utilizado muy genérico, muy general, y lo hemos resumido en una tabla de 2x2, y resulta que detrás de cada cáncer de seno hay variedades en todo sentido, y por eso los comportamientos y los estudios que ven muchas veces salen contradictorios por esa razón. Esta diapositiva también me parece de mucha utilidad para explicarles a los pacientes. La investigación en cáncer ha establecido que los tumores malignos, incluyendo el cáncer de seno, ¿sí?, han calculado en esas cohortes de células tumorales mamarias la velocidad con que se duplican esas poblaciones, y es 20.000, 30.000. En el caso del cáncer de seno,
más o menos el tiempo de duplicación, que es el TDT, que es el Tumor Double Time, más o menos gastan 25 a 200 días en duplicarse. Y esa velocidad de duplicación hace que para que llegue a un tamaño que sea detectable clínicamente, o sea, entre 5 y 10 milímetros, como una radiografía, se necesita un periodo de 5 a 10 años. Entonces me parece que esto tiene connotaciones importantes para explicarlas a nuestros pacientes. Entonces, en el WHI, nosotros no sabemos cuántas pacientes de esas que empezaron en un punto cero podrían estar gestando ya un cáncer de seno anteriormente. Por otra parte, aquellos pacientes que nosotros formulamos terapia, paciente que está indicado, y aparece al año con un cáncer de seno, pues obviamente le va a echar la culpa a la terapia hormonal. Y al paciente hay que explicarle, los pacientes que desarrollan cáncer de seno pueden tener la probabilidad que lleven desde 5 años anterior a eso, que ya esté gestándose el cáncer de seno. Y por eso los radiólogos ponen en las notas al pie de página. Ustedes han visto que tenemos 15% de que no es confiable la mamografía, porque si el paciente no se le explica eso y al año le aparece un cáncer, pues obviamente le va a reclamar al radiólogo porque me aparece cáncer de seno, está bien, y esto es una explicación. Perdón. Bueno, entonces vayamos ya a algunas de las evidencias, una grafía un poquito congestionada. Estos autores de este estudio fueron los autores que generaron toda una alarma en el INVIMA, se recuerdan al principio del año, y en los cuales ellos, a mi manera de ser, son detractores de la terapia hormonal. Fueron los mismos que analizaron el famoso estudio ese que generó mucha controversia, que fue el del 1.000.000 de mujeres. Y esta diapositiva, que es de un anexo de ese artículo, porque ellos no están en el artículo original, sino toca buscarlo en otra parte. Y para resumir, ellos los que tomaron fueron poblaciones americanas, poblaciones europeas, con diseños prospectivos, con diseños retrospectivos, y luego analizaron cada población separadamente y finalmente hicieron el valor total. Y ustedes pueden ver aquí valores de 1.20, 1.29, 1.40, 1.6, y curiosamente terminamos en el mismo 1.26 que hablábamos de los factores de los estudios aleatorizados, en ese estudio en el cual ha tenido mucha controversia. Y como les decía, los cánceres de seno que se asocian a terapia hormonal, pues tienen otras connotaciones por detrás, porque el comportamiento de ese cáncer de seno es muy diferente al tipo histológico, el tipo si tiene receptores o no positivos, si tiene adenopatías, si están expuestos a inhibidores de aromatasa. Entonces, aquí podemos ver cada uno de los análisis que se hicieron en términos de recurrencia y en términos de supervivencia. Entonces, cuando hay comparación, por ejemplo, en los pacientes en los cuales tenían receptores negativos, obviamente había una diferencia estadística en favor de las pacientes no usuarias a terapia de reemplazo. Pero cuando se analizaban los pacientes que tenían receptores positivos, realmente no había diferencia. Y lo mismo los pacientes que tenían nodos positivos, inclusive no había diferencia. Y cuando ya cogían los grupos de pacientes que estaban expuestos a inhibidores de aromatasa, en términos de recurrencia y en términos de supervivencia, generalmente le iba mucho mejor a los pacientes que estaban usando terapia de reemplazo en forma significativa. Y este es el mismo estudio, pero ya puesto globalmente, viendo la diferencia en términos de recurrencia, no hubo diferencias. Y cuando se analizaba la sobrevivencia total, había significativamente mejor supervivencia en los pacientes usuarios de terapia hormonal. Bien, estos son los estudios también del pasado, en donde también me dieron lo mismo, que eran pacientes que ya habían tenido cáncer de seno y después de eso tomaron terapia hormonal. Y me dieron tanto la recurrencia como la mortalidad en esos grupos, y se ve que realmente la recurrencia es mucho mejor en los usuarios
y la mortalidad, curiosamente, que lo que uno esperaba en forma contraria. Y es importante también esto, los cánceres de seno asociados a terapia hormonal, generalmente la mayoría de ellos son cánceres ductales, son cánceres con receptores positivos y esos cánceres son de mejor pronóstico. O sea, a un paciente uno también le puede informar que en el peor del escenario, si llega a tener un cáncer tomando hormonas, posiblemente su cáncer va a ser de mucho mejor pronóstico por estas características. Perdón. Este otro estudio me pareció también muy importante mostrárselos, que es lo siguiente. Un grupo de pacientes que por tener BRCA positivo decidieron hacerse salpingoforectomía bilateral profiláctica para evitar cáncer de ovario. Pacientes jóvenes de 40, 42, 45 años, y ustedes saben que la menopausia pues quirúrgica generalmente dispara los síntomas vasomotores muy marcadamente. Entonces, de esta corte, pacientes, las que realmente dijeron no nos aguantamos esta sintomatología, decidieron tomar terapia hormonal. Y en la misma corte hay unas que tenían temor por tener los BRCA positivos, entonces no tomaron terapia hormonal y las examinaron en el tiempo para ver, obviamente, la incidencia de cáncer de seno en estas pacientes que tenían antecedentes o tenían ese backup de las BRCA. Y realmente, pues, como ustedes pueden ver acá, pues no hubo una diferencia estadística en esa corte. Y si ese mismo estudio lo insertamos en un metaanálisis con otros dos estudios de menos poder, pues los resultados son exactamente lo mismo. Claro, este estudio fue el de mayor poder y obviamente arrastra con todo. Otra situación especial las encontramos, por ejemplo, en el síndrome de Turner. Ustedes saben que son pacientes X0, nacen sin ovarios, nacen con los caracteres sexuales secundarios en los cuales pues, no están desarrollados, entonces son pacientes que se detectan muy tempranamente y desde los 18 o 20 años que comienzan el tratamiento hay que comenzar a dar terapia. Y son pacientes que no reciben 2 años, reciben 5, 10, 15, hasta 20 años estas pacientes. Y en este estudio, en el cual pues hizo un seguimiento pues, bastante largo hasta el año 2014, desde el 60, curiosamente encontraron que todas esas hormonas que recibieron durante ese tiempo se comportaban como protectoras del cáncer de seno. Y si vamos también a otros estudios del pasado, recuerden que en una época se utilizaban los estrógenos en cantidades abundantes para tratar el cáncer de seno metastásico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá a estos niveles el estrógeno se comporta como apoptósico, destruye las células tumorales y ustedes aquí ven los resultados pues positivos en el sentido a favor de los estrógenos. Y cuando analizamos estudios donde están los listados de los factores de riesgos asociados a cáncer de seno, aquí volvemos otra vez con nuestra cifra, en este ejemplo fue de 1.24, o sea, 24%, y en donde a mí me parece que esa es una cifra 1.2 veces es baja comparado con todos los beneficios que hay de la terapia de reemplazo. Y un dato curioso que encontré para las mujeres es que el uso de alisadores y tintas para el cabello tienen un riesgo relativo mayor que el de cáncer de seno, que quiere decir que es más peligroso tinturarse el pelo que tomar hormonas. Y para concluir, pienso, como ustedes han visto, la asociación a través de los estudios es una asociación leve, es una asociación débil, poco robusta, y esto no debe detenernos si los pacientes entienden esto que les acabamos de explicar. Lo mismo, el análisis de los estudios epidemiológicos generalmente no distinguen entre iniciación y promoción. Entonces, no se priven realmente que bajen sus temores, lo mismo que a los pacientes, para que si son indicados tengan ustedes los argumentos. Finalmente, quien decide tomar la terapia son los pacientes, pero si ya tienen una buena información y tienen un buen apoyo por parte de ustedes, estas pacientes generalmente pues van a tener una buena adherencia al tratamiento.
¿Por qué vemos de golpe en esto una cantidad de cosas que pueden ser contradictorias? Porque en este momento no conocemos a ciencia cierta el comportamiento tumoral del cáncer de seno en términos moleculares y en términos genéticos. Y ya para terminar, en las facultades de medicina de los Estados Unidos, en los programas que ellos tienen, generalmente ellos no dan una buena información de la salud femenina y menos de menopausia. Entonces, la traducción de este estudio es manejo de la menopausia, volver a encarrilar la atención clínica. Los que estemos involucrados en docencia, por favor, retomen el tema de nuestros argumentos y espero que pues algunas de estas cosas que ustedes posiblemente ya conocían, pues les sirvan de argumentación para orientar a sus pacientes. Muchas gracias.